Hola, mi nombre es Mateo Alejandro Muñoz Pacheco, soy alumno de primer semestre de la licenciatura en Químico Farmacobiólogo por parte de la Universidad de Guanajuato y voy a presentar el tema de los cloroplastos. Comenzando por describir qué son. Los cloroplastos son organulos que se encuentran exclusivamente en las células vegetales. Estos pueden tener una medida de 1 a 10 picómetros y están repartidos entre 20 o 100 cloroplastos por toda la célula, eso en cada una de las células. Y pues los cloroplastos son los que producen la clorofila, la cual es el pigmento responsable de captar la energía del sol o la luz en general. Aquí podemos ver una imagen vista a microscopio óptico y es de las únicas que se pueden visualizar así. Todos estos puntitos verdes que se ven como donas, por así decirlo, como mini círculos, son los cloroplastos en diferentes tipos de células. Y pues prosigamos con la forma de estos cloroplastos es variable, puede ir desde esférica hasta elíptica. Esto es dependiendo de la célula. Normalmente las esféricas se encuentran en células de plantas terrestres y las elípticas se pueden encontrar más fácilmente en ciertos tipos de algas. Además, los cloroplastos son parte de un conjunto de orgánulos denominados plastos o plastidios. Se refieren a la cadena de endosimbiosis en la que se pudieron ver envueltos y por lo que están dentro de las células de las plantas, y a esto se les conoce como plastos. Los plastidios pueden poseer en su interior ADN con unos 250 genes aproximadamente. Esto es, como ya había mencionado, como no son células o no son partes propias de la célula no es la responsable de contener sus propios genes en caso de que haya algún problema, en caso de que los tengan que regenerar o que los tengan que generar de nuevo. Esto no es posible puesto que no son em, organulos que hayan con los que la célula ya cuente y los desarrolle, sino que por proceso de endosimbiosis y una evolución bastante larga, estos cloroplastos los ha ido adoptando la célula vegetal y por consiguiente pues han, han proliferado y han sido de las endosimbiosis y funciones más útiles para la vida. Luego tenemos que en su descubrimiento, aquí, bueno, agrego una imagen. Como podemos ver, esta es una célula, esta es una célula de plastillo y pues los cloroplastos se conocen desde 1881 en una identificación acerca de dónde era el sitio donde se llevaba a cabo la fotosíntesis. Esto fue por un experimento que realizó un biólogo alemán llamado T. Egermann. Este, este biólogo lo que hizo fue teñir las células de un alga y lo que encontró fueron bacterias que tenían movimientos activos, o sea que dentro de la misma alga había más movimiento dentro, y estos se reunían fuera de la célula cerca del sitio donde se encontraba un gran cloroplasto en forma de listón. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de ver su célula, al observar su parte de alga teñida, pues pudo ver que tenía cierto tipo de organismos aparte, los cuales se movían libres y aparte pues tenían esta forma de listón, como él lo llamaba. Esto se refiere a este, la forma aplanada que les dije que podía tener un cloroplasto, y pues fue así que se comenzaron a descubrir, y este fue el primer acercamiento que se tuvo con estos organelos. Las bacterias, cabe recalcar que usan unas cantidades diminutas de oxígeno liberadas durante la fotosíntesis en el cloroplasto para su respiración aeróbica. O sea, aparte de que pueden generar bueno, la fuente de energía para las células, ellas también necesitan su propia fuente de energía, y pues es en esto en lo que liberan
pues aunque no es mucho, no es una cantidad significativa para afectar el funcionamiento normal de una célula vegetal, es importante mencionarlo para no considerar que los cloroplastos son organelos que están exclusivamente al servicio de la célula en la que están habitando, sino que es una coexistencia en la que pues intervienen varios factores y también entre ellos son capaces de lograr diferentes cosas. Después tenemos la organización funcional en una hoja, como podemos ver aquí en el diagrama. Estas serían las dos caras de la hoja. Dentro de la primera, pues es la de mera protección. Luego están las células. Y en estas células, las empalizadas, que pues se debe esto a su forma. Y como ya sabemos que las células vegetales, debido a su forma, se organizan de una manera más óptima. El que estén organizadas así hace que cada una de estas células pueda captar de una manera muy similar la luz que proviene. Esto quiere decir que los cloroplastos que tienen cada una de estas células funcionarían de una manera muy óptima, mientras que después de esta capa de células se encuentran las células mesófilas, que están en una hoja, o sea, están las empalizadas, las mesófilas, y abajo de todo esto está el estroma. Como podemos observar, estas células en el dibujo de abajo no necesariamente son hexagonales o circulares, como podemos observar en la mayoría de los dibujos que nos enseña para identificar las células vegetales, sino que pueden tener una forma muy variada. Esto dependiendo de cómo sea su pared celular y pues la forma que le dé, de ello va a depender el tipo de hoja, de ello va a depender también las necesidades de la planta. Entonces son cosas muy variables. Y pues esa sería la organización de la hoja. Luego seguimos con la estructura en general de los cloroplastos. Como podemos ver en el dibujo, identificamos en el nivel microscópico que tenemos aquí los tilacoides y el estroma, que es prácticamente como el citosol de todo este orgánulo. Los tilacoides son montones de apilados, pues, de estas como mini monedas que son las encargadas. Aquí es donde se lleva a cabo pues la síntesis de la energía, y esto a su vez dentro de todo su citosol, que se le llama en el cloroplasto estroma, y es lo que está flotando, además de que el cloroplasto tiene una doble membrana lipídica, una doble o sea, tiene una membrana interna y una membrana externa. Esto debido a la necesidad de proteger y de ser más selectivo con qué es lo que entra a tener en contacto con los tilacoides o la grana. Además de que pues estos a su vez, como podemos ver aquí, son diferentes pilas las cuales se conectan entre sí, como con las pilas de el aparato de Golgi. No sé si recuerden, pero habíamos mencionado que en el aparato de Golgi las cisternas se conectaban entre sí, o los dictiosomas, como también se les llama, se conectaban entre sí, aparte de que eran estas cisternas apiladas, se conectaban entre sí por medio de pues algo que le llamaban matriz, y era una parte fibrosa que conectaba pilas con pilas. A esto es prácticamente el mismo funcionamiento, solo que para otro fin. Y a nivel microscópico, como podemos ver, todas estas que se ven como rectángulos son son los tilacoides apilados. Todos estos que podemos ver como rectángulos, solo que al ser un corte más transversal de la parte de arriba, en lugar de ver el círculo, se ve desde un lado, lo cual hace ver nada más pues que está recto por todos, pero en general es una, una estructura en la que son sacos circulares aplanados. La cubierta externa de un cloroplasto consiste en la envoltura formada por dos membranas. Estas las separa un espacio estrecho, o sea, es decir, no están completamente pegadas, sino que la membrana externa es meramente de protección contra el medio y deja pasar ciertos
ciertas sustancias dentro del cloroplasto, mientras que la membrana interna es un poco más selectiva, lo cual hace posible que o sea, que entren solo ciertas proteínas, solo ciertos componentes que son los necesarios para esto. Esto no sé si se pueda visualizar de esta manera, si para mayor facilidad, estos son los únicos orgánulos que presentan una doble membrana, y pues esto se debe a que al no ser un orgánulo propiamente de la célula, se tiene la teoría de que al momento de entrar se protegió de nuevo con otra membrana, y esto para poder adaptarse al nuevo medio en el que se está desarrollando. Pero pues esto ha sido un proceso que ha llevado cientos de millones de años de desarrollo y de mejora. Entonces esa sería una de las razones por las que se cuenta con una doble membrana. Además, la membrana externa pues contiene unas células especializadas, unas proteínas especializadas a las cuales se les llama porinas, que veremos a continuación. Pero estas proteínas tienen conductos o sea, son capaces de tener conductos hasta ciertos puntos dentro de la célula. Esto puede mostrar alguna selectividad hacia solutos, entonces no se dice que no tiene una permeabilidad libre para los metabolitos clave. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esta proteína lo que hace es que atraviesa de lado a lado, y específicamente se tiene que juntar con cierta zona, cierto punto, para poder dar y llevar este soluto o lo que sea en caso de que se requiera, solo que pues no es algo tan eficiente si lo que se trata es de dejar libres los metabolitos clave que se necesitan. Dentro de la membrana interna, esta envoltura es la más indispensable, debido a que las sustancias que se presentan aquí es donde se llevan a cabo ya meramente los procesos para la síntesis de energía, pues, y las sustancias que la cruzan solo pueden hacerlo con ayuda de transportadores, en este caso pueden ser las purinas. Y pues dentro de la maquinaria fotosintética de un cloroplasto, esta que está dentro de la membrana interna, se encuentran los pigmentos que absorben la luz. Estos pueden ser la clorofila o los betacarotenos, para mencionar algunos ejemplos, y la cadena de portadores de electrones. Además, esta se encuentra todavía en la membrana de los tilacoides, y el aparato para sintetizar ATP. Esto se refiere ya meramente al proceso y a los pasos que se siguen una vez que se está dentro de la membrana interna, y son los responsables de poder formar el ATP, o sea, la síntesis de la energía. Em, y pues comenzamos y seguimos con el tema de los tilacoides, que como ya había mencionado, dentro del cloroplasto son estos sacos circulares y aplanados, los cuales se apilan para formar la grana, y es donde se lleva a cabo pues este intercambio para la síntesis del ATP. El espacio interior de un tilacoide, todo lo que está dentro, como podemos visualizar en la imagen, se le llama lumen. Un conjunto de tilacoides conforma la grana, y un conjunto de granas dentro de una membrana dentro de una doble membrana es lo que se conoce como cloroplasto, y es lo que está dentro de una célula vegetal. El espacio dentro y fuera de la envoltura del cloroplasto es el estroma, y aquí se encuentran las proteínas o enzimas que se encargan de la síntesis de los carbohidratos. Y tal vez parezca raro mencionar la síntesis de carbohidratos, puesto que si venimos de la degradación de carbohidratos, que es un proceso que se hace en células animales, aquí la célula vegetal lo que hace con estos carbohidratos es meramente almacén. La síntesis de esto es meramente para tener un almacén de energía en dado caso de que se requiera, pero no necesariamente lo consume como de la forma en la que lo hace la célula animal. La membrana de un tilacoide tiene las moléculas de la clorofila, se encuentran exclusivamente en los tilacoides, en su membrana,
no lo vamos a encontrar en el estroma ni tampoco en las dos membranas que se encuentran para los cloroplastos. Esto necesariamente está en el tilacoide. Y pues además de que los complejos proteicos que abarcan pues la maquinaria que produce la energía del cloroplasto, esto también se encuentra en la membrana del tilacoide, o sea, hasta dentro de todo el cloroplasto. Aquí podemos tener una imagen más específica de que todo esto es el cloroplasto, pero estas pilitas de aquí que se ven como si fuera una pila de libros, representan la grana de tilacoides, y estos uniones que salen de pila a pila son las uniones de las que les había hablado, y son las que interconectan cada uno de estos tilacoides entre sí, o las granas entre sí. Luego tenemos que, al igual que en la matriz en la mitocondria, el estroma del cloroplasto alberga pequeñas moléculas de ADN. Igual tiene una forma circular debido a las necesidades de su replicación y conservación de su ADN. Aparte, un organismo depende del tipo de organismo. El DNA de un cloroplasto, o sea, dependiendo de una planta, su DNA dentro del cloroplasto puede tener entre 60 y 200 genes, los cuales participan en su expresión génica. Un ejemplo de esto, como ya conocemos, puede ser el ARN de transferencia, el ARN ribosomal o las proteínas ribosómicas. Esto pues es importante para la fotosíntesis, además de que el DNA del núcleo se codifica casi todos, o de 2000 a 3500 polipéptidos, los cuales se estiman que es la cantidad total que tiene un cloroplasto, y estos se sintetizan en el citosol. Aparte, tenemos que en las membranas de los tilacoides poseen un alto contenido proteico, y son inusuales porque tiene cantidades más o menos pequeñas de fosfolípidos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene más proteínas pero menos fosfolípidos en toda su membrana. Además, el lugar que estas proteínas albergan, bueno, tienen un alto porcentaje de glucolípidos, los cuales pues contienen galactosa. Aquí podemos ver una imagen más a nivel de las uniones de los carbonos y con la galactosa, y el nombre con el que se le denomina es el monogalactosil diacilglicerol. El glicerol y la parte de la galactosa que tenemos aquí. Además, los dos ácidos grasos de estos lípidos contienen varios enlaces dobles, como podemos ver aquí. Están de cierta manera distribuidos, y aparte estos hacen que la bicapa lipídica de las membranas sea más fluida, o sea, no necesitan de cierta manera el colesterol ni alguna otra membrana como ya habíamos observado en las mitocondrias, sino que esto meramente por la composición de su membrana no necesita ningún agregado más, puesto que ya lo tiene en las proteínas que ocupan el lugar de los fosfolípidos. Luego continuamos ya de lleno con el proceso de la fotosíntesis. Aquí a grandes rasgos les dejé una imagen explicativa que es la energía que capta las plantas por medio de las hojas, los cuales los cloroplastos convierten en azúcares o carbohidratos, como ya habíamos visto. Aquí tenemos otro diagrama en el cual es la comparación entre la fotosíntesis de células vegetales y la respiración aeróbica de las células animales. Cabe aclarar que aquí tenemos el proceso resumido en la parte de arriba, mientras que voy a explicar también el de abajo, que es un poquito más largo, por así decirlo. Y en la fotosíntesis se usa dióxido de carbono más agua, esto dentro de un cloroplasto, lo cual puede producir los carbohidratos, y pues estos meramente son los que contienen los electrones de alta energía o la energía que ocupa la célula. Mientras que en la respiración aeróbica, las mitocondrias ocupan estos carbohidratos, los descomponen, y el producto de esta descomposición es CO2 y agua. Esto pues es como meramente el proceso contrario a lo que generan
las células vegetales con sus cloroplastos. Y bueno, para todo este proceso en el que participan, inicia cuando la energía luminosa se topa con una partícula, una molécula de agua dentro de un cloroplasto. Esto lo que hace es que a su vez se va a liberar un oxígeno y va a entrar en acción el NADP y el ADP. Estos se van a sintetizar en las partículas de alta energía y dan como lugar a los carbohidratos, donde es que se almacena esta energía, mientras que para la respiración aeróbica, que es la de las mitocondrias y las células animales, los carbohidratos se descomponen por acción del NADH, se libera un NAD y aparte la energía química, esta energía que ya se había sintetizado por parte de los cloroplastos, se libera y es utilizada por las mitocondrias. Además de que este proceso necesita oxígeno, el cual libera este proceso de la fotosíntesis y da como resultado el agua y el dióxido de carbono, como ya tenemos conocido acá. Luego venimos con las etapas de la fotosíntesis. Esta se divide en dos etapas. Una es la primera etapa o etapa luminosa. Esta contiene reacciones que dependen exclusivamente de la luz. La energía de la luz solar se absorbe en esta etapa y se almacena como energía química en las moléculas del ATP y el NADPH. Esto se refiere a que durante la fotosíntesis lo único a lo que se va a dedicar la planta es a almacenar energía, a captar energía para prepararse para la segunda etapa. En la segunda etapa ocurren las reacciones independientes a la luz o reacciones oscuras, como suele llamarse. También nos enseñan que es la fase luminosa y la fase oscura. La primera etapa sería la fase luminosa y la segunda sería la fase oscura. Y es donde los carbohidratos se sintetizan a partir del dióxido de carbono. Además, con la energía almacenada en las moléculas de ATP y NADPH, estas producen las reacciones dependientes de la luz. En realidad, las reacciones en la oscuridad ocurren más rápido y estas pueden suceder simultáneamente con las reacciones que dependen de la luz. No necesariamente necesitan estar oscuras, pero pues no puede realizar todo el proceso en un solo momento. Los cloroplastos para las células vegetales, aquí podemos ver cómo se puede captar, y es bien sabido también, la energía luminosa llega por medio de los rayos del sol. Luego el agua llega por medio de las raíces y pues por el tallo hasta la hoja y de ahí a las células. Y el dióxido de carbono llega por medio del aire. Esto lo que hace es liberar el oxígeno y hacer hacer la síntesis de carbohidratos dentro de la célula vegetal. Aquí tenemos otra explicación un poquito más completa, que es para la grana llega la energía luminosa y agua. Esto lo que forma es ATP y NADPH durante la fase luminosa. Esto se combina con, en el ciclo de Calvin, lo que hace es ya la mera liberación de la glucosa con una entrada de CO2. Además, lo que libera es NADP y ADP, que son las monedas energéticas que se usan también en la célula vegetal. Aquí podemos tener un ejemplo más visual de lo que les había mencionado, que al no ser un organulo exclusivamente de las células vegetales, sino que fue por endosimbiosis que se introdujo a ellas, tenemos aquí todos los componentes, pero está más especializado, puesto que un solo cloroplasto no puede generar una célula y un organismo completo, pero sí puede generarse a sí mismo y multiplicarse. Esto podemos ver aquí que tenemos un ribosoma en todo esto que se le llama el estroma, y aparte tenemos el ADN, que está en forma circular, como ya habíamos mencionado, para su conservación y contención. Además, como dato curioso, se estima que la vida vegetal en la Tierra convierte alrededor de 500 billones de kilogramos de CO2 en carbohidratos cada año. Esta cantidad es casi 10.000 veces mayor que la producción bovina anual del mundo. Esto que nos deja pensando en que si por algún azar del destino nosotros llegáramos a faltar por un largo tiempo, como ya habíamos visto con el ejemplo de la pandemia,
la naturaleza se regeneraría y bajarían los niveles de la contaminación, puesto que toda la vida vegetal pues depende de ciertos niveles y pues que nosotros indirectamente y no a propósito producimos para su alimentación, pero pues también es necesario cuidarlas y estar conscientes de que no están para toda la vida las plantas y no siempre van a ser nuestras salvadoras en cada momento. Tenemos también la fase de la absorción de la luz. Esta fase es ya meramente la fase lumínica y es cuando se describe que es cuando la molécula absorbe un fotón y esto lo que ocasiona es que un electrón al este fotón chocar con el electrón se vuelve más energético y lo que provoca es que se traslade a un orbital interno a uno externo. Considerando la molécula de la clorofila, si el electrón de una molécula de clorofila excitada regresa a su orbital inferior, la energía que se había absorbido debe liberarse, pero si la energía que se libera en forma de calor o luz, ya sea fluorescencia en caso de la luz o fosforescencia en caso del calor, la clorofila regresa al estado basal y original y la energía del fotón no se utiliza. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir los dos caminos que pueden llegar a tener cierto tipo de pues las moléculas de la clorofila. Esto que dice, por ejemplo, para ciertas plantas que sean que puedan presentar esta fluorescencia. Aquí realmente no se está usando una energía y no se está sintetizando energía. Se está usando, pero no se conserva ni funciona para algún otro proceso biológico celular que pueda necesitar la célula. Y pues la fase lumínica es cuando realmente llegan esta luz, excitan los electrones y comienza todo el ciclo para la obtención de energía o almacenamiento. Además, como es bien sabido, la clorofila es de un color verde y dentro de los cloroplastos y los tilacoides se encuentran unos pigmentos, especialmente en los tilacoides es donde se encuentran los pigmentos y estos parecen de cierta manera estar coloreados. El color verde que podemos ver o inclusive hay algunas células en las que el color que dejan es otro tono de morado, o sea, hay colores diferentes, pero esto es dependiendo de la longitud de ondas que esté captando y la que no. Por ejemplo, en este caso, los tilacoides en sus granas lo que hacen es captar todas las longitudes de onda del espectro visible y la única que no capturan es la longitud donde está el verde. Entonces esto lo que provoca es que como esa luz no es absorbida, es rebotada y es lo que llega a nuestros ojos y es el color que nosotros podemos ver. Además de que pues estos pigmentos de la clorofila no van necesariamente a que se vea bonita la planta, sino viene más que nada su utilidad y el aprovechamiento de la luz que consiguen con esto. Además, dentro de la estructura de la clorofila, como ya podemos llegar al tema, esta molécula consiste en dos partes. Tiene un anillo de porfirina donde se absorbe la luz y es donde se tiene el pigmento. Además tiene una cadena de fitol el cual es hidrófobo y mantiene a la clorofila incrustada en la membrana fotosintética. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser hidrófoba esta y estar encerrada prácticamente en la doble membrana, no puede salir más que moverse alrededor de esta membrana. Esta membrana se encuentra en los tilacoides y aparte el sistema de enlaces permite que las moléculas individuales conjugadas también tenga unos amplios picos de absorción de la luz o del espectro que llega por los rayos del sol. Además absorba esta energía en un rango de longitudes de onda, esto es a lo que me refiero, con que los pigmentos ayudan a capturar ciertos grados de energía, ya sea en para un grado o para otro. Luego aquí tenemos la estructura de la clorofila. Como podemos ver, aquí está el anillo de porfirina. Luego tiene ciertos componentes que se le agregan. Aparte de esto es lo que hace las diferentes variedades de la porfirina y de la clorofila en general, debido a esta estructura, a los cambios que sufre. Y aparte pues la cola de fitol que ya había mencionado.
Las clorofilas absorben más fuertemente las regiones violeta, azul y roja del espectro, mientras que los carotenoides, por ejemplo el betacaroteno, absorben la región verde inclusive. Entonces los betacarotenos tienen aparte otro color, pero no es el verde. Además, las algas rojas y las cianobacterias contienen pigmentos adicionales que se les conoce como ficobilinas, y estas absorben las bandas medias del espectro. Aquí podemos encontrar una gráfica en la que se expresa con más detalle cuál es todo este proceso. Como podemos ver, la clorofila A y absorbe toda esta parte del espectro, viene desde antes del azul morado, y tiene un descenso bastante notorio en la parte verde, y después de aquí comienza a subir, a subir, a subir hasta los infrarrojos. También la clorofila B tiene la misma función que esto, como ya podemos observar o darnos una idea. Toda esta parte donde se muestra el pico de crecimiento es donde la clorofila y donde se encuentra este pigmento no va a dar estos colores, mientras que donde esté bajo son los colores que va a dar. Ejemplo, la clorofila A viene desde aquí, baja donde está el verde, y viene toda la parte de los amarillos hasta naranja, y aquí sube, por lo que no podemos encontrar de esta manera pues hojas rojas o azules. Mientras que, por ejemplo, en el betacaroteno, que es la línea punteada, nos está mostrando que viene desde aquí. También absorbe la luz, bueno, el espectro de la luz media, o sea, donde está el verde, pero lo que no absorbe ya de lleno son toda la parte de amarillo, naranja, rojo. Por eso la vemos en su pequeño trozo, pero hasta acá ya no lo absorbe. Además, las clorofilas se sabe que son los principales pigmentos fotosintéticos que absorben la luz, si no es que los únicos, y además de que las plantas terrestres tienen pigmentos accesorios como es el color anaranjado y rojo, esto ya lo había mencionado, son los carotenoides. Los que pues tenemos aquí en la parte de abajo es el betacaroteno, y es la forma en la que la modificación que sufre el pigmento, y es lo que provoca que se tenga estos pigmentos diferentes dentro de una célula. Además, los carotenoides absorben la luz sobre todo en las regiones azules y verdes del espectro, y reflejan las longitudes de onda de las regiones amarilla, naranja y verde. Esto, como ya lo podemos ver aquí, solo que sin colores, y ya había mencionado, los betacarotenos absorben toda esta parte, pero a partir del verde, donde ya comienza a ser amarillo, es donde ya no absorben y son los colores que reflejan. Tenemos aquí el espectro de acción de la clorofila. La línea verde representa la absorción relativa de la luz, mientras que la parte roja representa la eficiencia fotoquímica que contiene. Una es el espectro de absorción y el otro es el espectro de acción. Como de igual manera tenemos los betacarotenos. Esta gráfica meramente nos muestra cuál es la acción de los pigmentos unidos y hasta dónde es que se supone que llegarían, mientras que todas, o al menos la mayoría, esta elevación se provoca gracias al betacaroteno y su gráfica que está por aquí, que no llega completamente a ser hasta abajo como en estas dos de la clorofila A y B, pero se levanta gracias al betacaroteno, y pues es lo que provoca que de cierta manera también el color verde se absorba. Y la parte baja de la gráfica es donde ya el color ya no se absorbe de lleno, pero esto ya viene dentro del espectro de la luz no visible, al menos para el ojo humano. Luego tenemos el ciclo de Calvin, que es la principal fuente y el principal ciclo por el que inicia todo esto de la obtención de energía. Esto tiene ciertas etapas, donde comienza por la fijación del carbono, luego la reducción, y la 3 es la regeneración de la molécula inicial. Esto comienza, aquí tenemos comienza por 6 moléculas en las que pues utilizan 6 ATP y salen 6 ADP. Esto, como es un ciclo de obtención de energía, de cierta manera ocupa energía para ir rompiendo, para ir deshaciendo todas estas uniones e irlo descomponiendo hasta ya hacer su carbohidrato o la fuente
de energía de almacenamiento que se necesita. Aquí tenemos la fijación del carbono, que es el primer paso. Es cuando una molécula de CO2 se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos, ribolosa 1,5-bifosfato para ser más específico. Este paso produce el compuesto de 6 carbonos, como ya se sabe es una molécula y se combina con una de 5 carbonos, entonces se genera una molécula de 6 carbonos. Esto se divide para formar moléculas de un compuesto de 3 carbonos, es donde se rompe y queda por mitades. Luego aparte, esta reacción se cataliza por la enzima carboxilasa o oxigenasa o también la enzima Rubisco. Aquí podemos ver cómo es que por acción de esto, de la luz del sol, entra el agua y el dióxido de carbono adentro del tilacoide, bueno, del cloroplasto donde se encuentran los tilacoides, y esto lleva a que se siga el ciclo de Calvin para sacar como producto de él unos carbohidratos que son el almacén de la energía. Luego sigue la segunda etapa, que es la etapa de la reducción. En esta etapa el ATP y el NADPH se utilizan para convertir las moléculas que anteriormente se partieron. Recuerdan la cadena de 6 carbonos que se dividió en dos. Se encargan de convertir estas moléculas de 3 carbonos en moléculas de azúcar, más específicamente gliceraldehído 3-fosfato G3P. En esta etapa se llama así porque el NADPH dona sus electrones y reduce a un intermediario de 3 carbonos para formar el G3P. Luego seguimos con la siguiente etapa, que es la regeneración. Aquí es cuando algunas moléculas ya convertidas en azúcares del G3P se convierten en glucosa, mientras que otras se reciclan para generar el aceptor de la proteína RVP. En la regeneración también se necesita ATP y esto implica una serie de reacciones, la cual reciben el nombre de secuencia desordenada de carbohidratos. Esto para poder volver a generar todos los insumos necesarios o todos las sustancias que en un principio se usaron para poder generar estas otras sustancias de almacén de energía y pues síntesis de carbohidratos. Luego podemos ver aquí más a detalle cómo es todo esto del ciclo de Calvin en la fase 1, la fijación, la reducción y la regeneración, y cómo es que van entrando ciertos componentes y se van transformando hasta poder tener la molécula ya almacenando energía. Y pues siguiente tenemos aquí la reacción meramente de cómo es que se forma todo esto. En general entran sus 6 dióxidos de carbono más 6 moléculas de agua. Esto junto con la energía solar y por el proceso de la fotosíntesis nos da como resultado glucosa y 6 oxígeno. Esto es lo que realmente la célula animal aprovecha con las mitocondrias, la glucosa y el oxígeno para su respiración y sus procesos metabólicos, mientras que el dióxido de carbono y el agua son los resultados de los procesos metabólicos de las células animales. Esto es como un ciclo en el que unos nutren mientras se nutren indirectamente o directamente dependiendo de lo que estén produciendo en sus productos de desecho, pero en sí este es el ciclo que siguen. Luego tenemos dentro de las reacciones que dependen de la luz, y las que no dependen de la luz, que sería el ciclo de Calvin, y las que dependen de la luz, que es para el almacén de la energía, que ya había mencionado. Esto es más que nada se lleva en el mismo cloroplasto, pero las reacciones que dependen de la luz se llevan a cabo exclusivamente en los tilacoides, mientras que las que no se llevan a cabo ya meramente en el estroma. Luego tenemos aquí la misma ecuación, solo que la parte alterna, que para la respiración celular, las células, las células animales consumen glucosa y oxígeno y liberan energía química y calor. Es por eso el consumir esto para dar como resultados o productos de desecho agua y dióxido de carbono. Este es el proceso en círculo que había mencionado para la formación de
para la utilidad que tienen estos complejos dentro de los dos tipos de células, tanto la animal como la vegetal. Y pues esto sería todo de mi parte, espero que les haya servido, que sea una presentación útil y nos vemos en el próximo video.